La muerte es un hecho tan real como la vida misma. Está presente en nuestras dimensiones personales y sociales. Hacia finales del siglo XVIII, en el Trujillo virreinal, aún se tenía la costumbre de enterrar a las personas en las iglesias. Pero, ¿qué ocurre o en qué contexto nacen los cementerios o panteones? Soy María Alejandra Puruguay Guillén y hoy conversaré con dos historiadores quienes nos contarán datos relevantes y anecdóticos sobre el Cementerio General Miraflores de Trujillo. Acompáñenme en este podcast. Muchas gracias, Juan, por acceder a nuestra invitación para grabar esta entrevista. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí. Igualmente, Juan, muchas gracias. Juan, como historiador y como docente, sabemos que estás muy relacionado en temas de investigación al Cementerio General Miraflores. ¿Podrías contarnos cuál es el contexto o cuál fue el contexto en el que se origina este cementerio? Bien, para entender la construcción del cementerio habría que retrotraernos a por lo menos 100 años antes, ¿no? La época del siglo XVIII, la época de la Ilustración, una época en que surge una intolerancia al mal olor, ¿no? Porque recordemos que los espacios de entierro eran las iglesias, ¿no? Las iglesias tenían varias criptas, ¿no? Había la cripta debajo del altar mayor, habían criptas laterales que pertenecían a familias o a cofradías. Entonces las iglesias apestaban todo el tiempo, ¿no? Desde la Edad Media, ¿no? Que se empezó con esta costumbre, pero en el siglo XVIII empieza a surgir esta intolerancia al mal olor, y porque también cala el concepto de las teorías miasmáticas. O sea, el miasma es el mal olor, es un mal olor, un olor pestilente que está lleno pues de gérmenes, ¿no? Entonces, que incluso penetraban por los poros, ¿no? Y enfermaban y causaban la muerte a las personas, ¿no? Entonces, ya desde fines del siglo XVII ya se habla ya de construir cementerios fuera de las ciudades, pero es de capital importancia el texto de Gabriel Poré, ¿no? Un clérigo francés, ¿no? Mire que, o sea, dentro de la iglesia, él es el primero que desde dentro de la iglesia impulsa esta idea de prohibir los entierros dentro de las iglesias y llevar los cadáveres fuera de las ciudades. Qué interesante. Entonces, tenemos estos espacios que además eran concurridos por muchas personas, las iglesias. Tenemos un escenario de una época de personas muy fervorosas, ¿verdad? ¿Cómo es que llega a realizarse este traslado de los entierros de dentro de la ciudad a un espacio extramuros? ¿Cómo es que se decide entonces, en ese Trujillo del siglo XVIII, la ubicación de este nuevo espacio para enterrar a los muertos? Bien, va a ser durante el episcopado de Martínez Compañón cuando surge esta idea de sacar los cuerpos o de prohibir más entierros dentro de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, Martínez Compañón, ¿qué es lo que hace? Él construye una cripta, ¿no? Fuera de la catedral, ¿no? Donde ahora es el Museo Catedralicio. Bueno, antiguamente ese sector era el juzgado de diezmos y debajo estaba la cripta. Se hace una cripta, ¿no? Una cripta moderna, por ejemplo, tenía dos tragaluces, dos ventanas circulares, le llama cañones, aparece, ¿no? Claro, o sea, eran ventanas circulares, ¿no? Por donde debía de fluir pues el aire, ¿no? Para que alivie, ¿no? Los malos olores que podrían haber, ¿no? Entonces, y luego en su visita pastoral, ¿no? En 1784 él está en Lambayeque y él allí en Lambayeque habla ya de construir un cementerio afuera del pueblo, ¿no? Ya no elaborar una cripta fuera del templo como él lo hizo para Trujillo en 1782, sino construir un cementerio a extramuros, ¿no? Y luego, en la culminación de su visita,
pastoral que es en Santiago de Cao, en 1785, ahí él nuevamente reitera la necesidad de construir cementerios extramuros. Y claro, y ahí en ese auto de visita a Santiago de Cao es interesante porque él allí pone la justificación, ¿no? Una justificación de carácter, digamos, teológica, por decir, cómo era posible que el espacio dedicado a Dios esté corrompido con el mal olor de los muertos, ¿no? En segundo lugar, de que eso de mal olor provocaba enfermedades, ¿no? Y en tercer lugar, de que el piso de los templos, debido a las sepulturas, era muy irregular. Y esto provocaba muchas veces accidentes, gente que se rompe una pierna, ¿no? Que se tropiece, pues, ¿no? Entonces, todo ello es el conjunto, digamos, de normas, ¿no? Que va a justificar este discurso, ¿no? De sacar. Entiendo. Además de estas técnicas usuales, leía en un artículo que se solía colocar cal dentro de las iglesias para disminuir el mal olor, ¿verdad? Dime, entendiendo ya los criterios y las justificaciones que se dan por Martínez Compañón durante esta visita, este espacio que conocemos actualmente como el Cementerio General de Miraflores, ¿siempre fue el mismo? O sea, ¿desde un inicio tenía las dimensiones actuales o es que creció con el tiempo? Bueno, era una huerta, en principio era una hacienda, un pequeño fundo, un minifundio que pertenecía a los jesuitas, ¿no? Era la huerta de Miraflores, que cuando son expulsados, la propiedad la asume una junta de temporalidades y la vende a terceros, ¿no? a terceras personas. Lo que pasa es que aquí hay un problema, es el arraigo de la gente, las costumbres de querer seguir sepultándose dentro de las iglesias, ¿no? Recordemos que habían cofradías, ¿no? Y parte de la función de una cofradía es mandar a decir misas por el alma de los difuntos, es decir, los cadáveres, los cuerpos que estaban allí, o las almas, mejor dicho, debían beneficiarse de los rezos, ¿no? Por las misas mandadas a ofrecer para aliviar su tiempo de permanencia en el purgatorio, ¿no? Porque según el catolicismo, ¿no? El purgatorio es un estado medio donde se purifican los pecados para después llegar al cielo, ¿no? Entonces, las misas de difuntos son para ello. Y en estos espacios no iban a tenerlo. Exacto, no lo iban a tener. Ahora, eso por un lado. Segundo, en el interín, en 1700, miren, Martínez Compañón ya en 1782 hace una cripta afuera de la catedral, ¿no? Ya. Hay una epidemia en Vizcaya en 1781, entonces, y surge nuevamente en España ya esta idea de hacer cementerios extramuros y Carlos III en 1786 promulga un decreto para que se haga el cementerio de San Ildefonso, ¿no? Pero era para el sector donde vivía la clase alta, ¿no? En ese de San Ildefonso vivía ahí la nobleza española, muchos nobles, ¿no? Y en 1787 se da otra norma que es ya para todos los reinos, ¿no? Que se hagan cementerios. Pero esto no se cumplió. No se cumplió por el arraigo en principio y segundo, ¿de dónde salía el dinero para construir estos cementerios extramuros? De un ramo que se llamaba fábrica de iglesias, ¿no? Entonces, de la fábrica de iglesias, ¿no? Debería salir el dinero. Y obviamente eso a la iglesia no le convenía. Entonces daban largas y largas, ¿no? Bueno, y aquí en Trujillo, en 1800 hay una epidemia. Hay una epidemia, la gente muere diariamente, las criptas están saturadas, ¿no? Se pide permiso al obispo, ¿no? El obispo era nuevo, había llegado el año anterior, Carrión y Marfil, ¿no? Que se autorice enterrar cuerpos en los patios del Colegio de la Compañía de Jesús, ¿no? que
que estaban en esa época, bueno, ya no estaban, ¿no? Habían sido expulsados en 1767, ¿no? Y es ese año, ¿no?, de 1800 en que por primera vez en sesión de cabildo se debate la necesidad de la creación de un cementerio a extramuros. Qué interesante, qué interesante. Entonces, se conoce ya este contexto, Juan, este pensamiento propio de la época también, ¿no? Esas ganas de no salir de lo convencional y de los rezos y de las peticiones que ya se tenían en estos espacios sacros, ¿no? Y en todo caso, ¿podrías comentarnos cómo es que surgen ya este espacio en la ciudad de Trujillo y estas nuevas estructuras y empiezan ya las personas, tras esa epidemia, me imagino, efectivamente a enterrar a sus muertos aquí? ¿O tomó mucho tiempo? Tomó mucho tiempo más, fue un camino largo, ¿no? Porque para 1801 el juzgado de diezmos se está quejando que ya no pueden trabajar porque el olor es insoportable. El olor era insoportable, ¿no? Entonces piden al cabildo catedralicio que se tranque la puerta de esa cripta, que nadie más se entierre allí, ¿no? 1802 hay un terremoto que es poco estudiado, que afectó a Lambayeque y Trujillo, ¿no? Entonces se llama a un alarife para que evalúe los daños, y este alarife, que es Evaristo Noriega, ¿no?, él habla en principio del atrio, que funciona como cementerio también, ¿no?, que bueno, las gradas se habían desmoronado, ¿no?, pero habla de la cripta, ¿no?, que la cripta se había afectado, porque claro, ya se había saturado, ya no había, porque las tumbas ya estaban llenas, pero aparte se habían hecho como unas banquetas para seguir colocando cuerpos allí. Con ese sismo la banqueta se había desmoronado y los cuerpos habían quedado expuestos. Entonces había una pestilencia. Eso es, mira, ya en 1802. ¿Qué quiere decir? Si en 1800 ya el obispo dio el visto bueno para que nadie más se entierre ahí, dentro de la iglesia había gente que lo permitía, ¿no? Si no, ¿cómo seguían enterrándose? ¿No? Seguían enterrándose, ¿no? Y luego, bueno, viene la época de las Cortes de Cádiz, ¿no? Los liberales, hijos de la Ilustración, vuelven a poner sobre la mesa el asunto de los cementerios extramuros, ¿no? Y en sesión de cabildo ya se debate, ¿no? Se elige una comisión para que escoja, ¿no? Y ya se habla ya de la huerta de Miraflores como un posible lugar, ¿no? Pero otra cosa más. Lo curioso es que esta comisión, presenta su informe y en vez de hablar de la huerta de Miraflores, habla de otro espacio, habla de San Sebastián, ¿no? San Sebastián era el espacio de donde hoy es el Estadio Mansiche, ¿no?, hacia lo que es Las Quintanas, Huerta Grande, esa zona. Entonces se elabora un plano incluso en que el cementerio debía de estar ubicado en la prolongación de lo que hoy es la cuadra 2 de Colón, ¿no? O sea, de Colón hacia el local moderno del Colegio San Juan. Ya, ese espacio debía ser el cementerio, ¿no? Pero se hace una evaluación de los gastos, se desecha esta propuesta y nuevamente se retoma a Miraflores, ¿no? Estamos hablando de 1814. Pero ahora, haciendo una evaluación del contexto, ya las Provincias Unidas del Río de la Plata han alcanzado su independencia, ya hay la incursión de Brown, ¿no?, en 1816, entonces hay otras urgencias de gastos, ¿no? 1817, ¿no?, el cruce de la cordillera de los Andes, 1818, la liberación de Chile, ¿no? La vida en Trujillo se encarece, el precio del trigo se dispara. ¿Por qué? Porque Chile es el abastecedor de trigo, ¿no? El intendente pide al alcalde que haga un inventario de las existencias de trigo, ¿no? Dicen, sí hay trigo, pero ha sido acaparado, los comerciantes lo acaparan, ¿no? Y los subdelegados informan que no pueden abastecer, de las otras provincias, de las provincias serranas, no pueden abastecer a Trujillo porque ha habido una sequía
¿no? Y Cajamarca dice que tiene trigo, pero igual se ha acaparado. La cosa es que aparecen problemas más urgentes. En 1819 hay una comunicación del virrey Pezuela al obispo que informe cómo va lo del cementerio. Y él dice, y Carrión y Mafril le contesta, pues, que tiene que esperar. Que hay asuntos más urgentes, ¿no? Y desde allí, pues, hasta 1831. Wow, hay un camino efectivamente bastante largo entre que se da la orden de la creación hasta que efectivamente se ejecuta. Juan, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Ha sido realmente un placer. Gracias a ustedes. Acompáñennos a seguir descubriendo la historia del cementerio Miraflores. Dentro de poco, volvemos con nuestra segunda invitada. La información que acabamos de recibir revela datos que estoy segura muchos de nosotros no conocíamos. Pero aún tenemos unas preguntas por hacer. Y antes de presentar a nuestra siguiente entrevistada, me tomo este momento para agradecer la participación del Golf y Country Club, que hace posible la realización de este primer capítulo de Podcast Culturales. Hola Erika, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Antes que nada, queremos felicitarte por haber ganado los estímulos económicos con tu proyecto El Mapa Literario de Trujillo. Felicidades por ello. Gracias, María Alejandra. Un gusto también poder estar aquí compartiendo este tiempo contigo en este bello lugar que es el cementerio de Trujillo. Y bueno, del Mapa Literario es también un proyecto para Trujillo, ¿no? Para que se vuelva una ciudad más cultural, para unir a la ciudad, ¿no?, con la literatura y sus habitantes. Y bueno, nos pueden buscar por Facebook, por nuestras redes, como Ex Libris Trujillo. Perfecto, sí, definitivamente un tema cultural siempre es algo que acerca, ¿no? Y que alimenta el espíritu y te fortalece. Y hablando de temas espirituales, estamos en el Cementerio General de Miraflores. Hemos hecho un research respecto a lo que tú investigas y ¿nos podrías contar quiénes fueron los primeros huéspedes o cómo fue ese proceso de traer a las primeras personas a enterrarse en este lugar, en este camposanto, aquí en Trujillo? Bueno, el Camposanto, en realidad el panteón, como se llamó a los inicios, cuando se construyó, era pequeño, ¿no? Era donde estamos nosotros ahora, una capilla central, ¿no? Y eran solo 6 espacios en donde ahí se podían enterrar más que todo, cierta clase social un poco más alta, ¿no?, que podía pagar los nichos, ¿no?, todo lo que son los gastos para los entierros, que lo administraba la Beneficencia Pública de Trujillo. Para la otra clase social más baja, ¿no?, los indios más que todo, o esclavos, ellos se enterraban en el cementerio Mampuesto, que es un cementerio que también, si uno sigue todo lo que es la antigua portada de Miraflores, que es San Martín con la Avenida España, y sigue la Avenida Miraflores de frente, puede encontrar al cementerio de Mampuesto, que era un cementerio un poco más barato, por decirlo así. Entonces tenemos 2 espacios de entierro en la ciudad de Trujillo, los dos se encuentran extramuros. Entonces, por la ubicación tengo entendido que también era importante por todo este tema que justamente nos comentaba el anterior entrevistado, Juan Castañeda, la orientación para justamente evitar los miasmas, ¿no? Entonces, nos comentas respecto a estos 2 espacios extramuros que estaban divididos por clases sociales. ¡Qué interesante! Cuando estamos visitando este espacio, es imposible no detenerte en las esculturas y en la arquitectura propia de esta época. ¿Nos podrías comentar respecto al arte funerario, cuáles son las corrientes que encontramos aquí en este espacio? Allá, justo la primera y esta segunda pregunta se relacionan bastante, porque al trasladarse también estos entierros al cementerio, una de las cosas por lo que, digamos, la población trujillana de ese entonces va a empezar a enterrarse aquí, es porque, a diferencia de los entierros en las iglesias, en las criptas de las iglesias, aquí podía, en las lápidas, tener su memoria, ¿no? Esa memoria fúnebre, ¿no? Decir si fueron buenos esposos, buenas mujeres, combatientes, buenos ciudadanos. Ahí empiezan a nacer estos epitafios, ¿no?, que ya eran usados en Europa, ¿no?, desde la época romana, pero aquí en Trujillo este boom de los grandes mausoleos, estas
este arte funerario, que algunos son copias también del cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Que realizaban aquí los maestros escultores de Trujillo. Tienden más que todo a una clase social mediana alta en Trujillo, ¿no? Que quería un poco sobresalir, ¿no?, de los demás. Por eso es que estamos rodeados en esta parte de mausoleos. Esta parte de aquí era el Camposanto, ¿no? Más atrás, para la parte de atrás de donde estamos, del Camposanto, ya se encontraba un poco más que todo aquellas personas que no podían pagar estos mausoleos, pero de todas formas representaban, ¿no?, su memoria, su alto rango, ¿no?, si eran buenos vecinos, ¿no?, de Trujillo, en sus lápidas, ¿no? Hasta este boom se da a mediados o inicios del siglo XX, ¿no? Definitivamente estas son formas que hemos adoptado de fuera, ¿no? Muchas de ellas representan justamente a los dioses relacionados a la muerte, ¿no? Al dios del sueño, a Tánatos, a Ed. Y también vemos elementos como las urnas, ¿no? Esta corriente tal cual, Erika, ¿de qué países proviene, a qué representan y cómo es que las encontramos aquí en este espacio? La iconografía fúnebre se relaciona bastante con la forma en cómo nosotros queremos representarla. Bueno, en la actualidad, cuando uno visita el cementerio y se da cuenta de esta iconografía, ¿no?, dice, ¿pero qué significa? Pero antes, ¿no?, en el siglo XX, ¿no?, en el siglo XIX, uno ya estaba acostumbrado a esta iconografía, formaba parte de la vida cotidiana de las personas. Era una forma de que el difunto hablaba con el visitante, ¿no? Tenemos iconografías como comentaste, ¿no?, urnas, antorchas boca abajo, ¿no?, flores, que significa la fugacidad de la vida. Algo importante del cementerio que quiero rescatar aquí es, por ejemplo, los búhos vigilantes, ¿no?, que también lo encontramos en la Dama de Cao, en su vasija, ¿no? Entonces ahí podría haber alguna tesis, algún tipo de investigación, alguna, ¿no? Claro, porque el búho está bastante ligado en diversas culturas a un ser vigilante, ¿no?, así como los leones que se utilizaban en las culturas antiguas. Entonces tenemos estas relaciones de la iconografía, pero lamentablemente las epidemias también van a matar o van a hacer que olvidemos esta iconografía. Ya estamos entrando a fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, se podría decir, y estas epidemias, digamos, con diversas muertes, ¿no?, que hay y que se tienen que enterrar en el cementerio, van a hacer que la misma beneficencia produzca lápidas, y estas lápidas van a ser iguales, ¿no?, con iconografía, más que todo, por ejemplo, de Cristos, ¿no?, o de la Virgen del Perpetuo Socorro, que está más ligado a una cultura popular, ¿no? Entonces ya tenemos estas lápidas y nos olvidamos un poco, bastante, de estas iconografías de inicios del siglo XX. Claro, y es que cuando fallecía una persona en un escenario, en un contexto tradicional, la familia podía trasladar a través de este arte lo que querían demostrar o dar a conocer a quienes paseaban por este cementerio o venían a visitar a sus muertos. En cambio, en un escenario de pandemia o de epidemia, necesitaban producir pronto el nombre y las fechas, ¿no? Como que la información básica para poder ubicar a tus fallecidos. Y también la beneficencia un poco que ve estas rentas mejor, porque era bastante gasto, ¿no?, tener una lápida personalizada. Entonces el cementerio ya empieza a expandirse, se expande, y tiene que producir estas lápidas a montón. Qué interesante, qué interesante. Y respecto a datos anecdóticos, por ejemplo, entierros de viajeros o quizás algún relato, crónica de antaño, alguna nota relacionada a viajeros o personas extranjeras que se encuentren en este espacio. Mira, algo bien particular y que hemos perdido la tradición es que cuando a veces venía un viajero y no encontraba hospedaje, porque digamos no había a veces hospedajes en la ciudad, lo que hacía era dormir en el cementerio. Mira, qué particular. Hemos perdido esa tradición. Y porque se sentían protegidos. El cementerio en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XX, era una suerte de espacio de protección,
porque como sabemos viene esa definición de una ciudad, ¿no? De los muertos. Esta es la casa de ellos, de los difuntos. Y por lo tanto estos entes lo que van a hacer es proteger a los viajeros, ¿no? Entonces ellos buscaban refugiarse alrededor del cementerio. Qué interesante. Y bueno, como sabes, este podcast se desarrolla, es un producto cultural que está desarrollándose entre Clio y la Alianza Francesa. Y nos gustaría saber algún dato anecdótico respecto a algún viajero francés o alguna crónica relacionada a Francia y el cementerio o las prácticas relacionadas a los cementerios, específicamente aquí en el cementerio Miraflores de Trujillo. En este caso, bueno, la importancia de los franceses, de esta inmigración que llega al Perú, es bien pasiva, ¿no? A diferencia de los alemanes, ¿no? Que vienen a, se podría decir, a fundar, ¿no? O a crear estas haciendas en el Valle de Chicama. Pero en el caso de los franceses, ellos tienen un perfil más bajo en la ciudad, ¿no? Hay ingresos hospitalarios en el Hospital Belén de 6 a 20 franceses, ¿no? Pero hay investigaciones en que a veces del IFEA, ¿no? En que ponen más de 100 franceses en la ciudad de Trujillo, nada más. Entonces sí tenemos esta producción económica en la ciudad, ¿no? de esta índole, ¿no? de franceses. En el caso del cementerio, por la pérdida también de documentación histórica, ¿no? De los registros funerarios, no se ha investigado tanto, ¿no? Tendríamos que sí investigar ahí bastante todo lo que son desde la época desde 1821, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? A diferencia de los japoneses, que sí tenemos espacios para ellos. Pero claro, pero sí, al ser ellos católicos, podían enterrarse acá adentro, ¿no? Muy diferente a los laicos, ¿no? Que ellos sí tenían un lugar que se crea en 1921 aquí, ¿no? Que es muy diferente. Bueno, definitivamente si tratamos de relacionar la cultura francesa con el cementerio, podríamos ver nada más aquí a los alrededores estos mausoleos, ¿no? Que vemos mucho del arte francés propio también de esa época, o bueno, que se trae como un préstamo, ¿no? Claro, como te comenté antes, ¿no? Se trata de igualar un poco esta arquitectura fúnebre que se da en países europeos, en este caso también en Francia, ¿no? Y se lleva a Lima. En Lima es donde se van a copiar los maestros de acá de Trujillo, ¿no? Y van a traerlo. Y hay diversas esculturas, desde el Art Nouveau, ¿no? El neoclásico, ¿no? Entonces el gótico también, ¿no? En el mausoleo de los Oile, la familia Oile. Entonces vemos esta influencia artística, pero de una u otra forma, como te comenté y te comento, es una lástima también de que se deje de lado eso, ¿no? Y se hable bastante, por ejemplo, sobre leyendas o sobre otras cosas del cementerio y no se rescate esta importancia también artística del cementerio. Teníamos y todavía está en la memoria, ¿no? Grandes historiadores como Diego Cánovas y Luis Repetto Mala, que cuando visitaron el cementerio de Miraflores les encantó, ¿no? Y para ellos es un museo a puertas abiertas, ¿no? Definitivamente. Es un espacio público además, ¿no? En donde todos los ciudadanos podríamos acercarnos un poco al pensamiento de esa época y conocer esas manifestaciones propias de ese tiempo. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente ha sido muy gratificante conocer a través de tus conocimientos este episodio sobre el Cementerio General de Miraflores. Gracias a ti por la invitación y a la Alianza Francesa también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Estén atentos a nuestras redes para las siguientes entregas.